Continuamos con Juan Carlos Espita, instructor de Cabiu. Estamos hablando sobre el sacrificio. Entonces quiero preguntarte cómo han evolucionado las prácticas cabalistas a lo largo de la historia en cuanto a este mismo punto, ¿no? Del sacrificio. O sea, podemos ver que hay cabalistas en la antigüedad que hacían cosas que hoy en día no haríamos. Tal cual, tal cual. La sabiduría de la Kabbalah como tal no ha cambiado. Lo que pasa es que el deseo egoísta ha evolucionado. Y entonces nos vemos abocados a prácticas que evolucionan. La práctica, la sabiduría como tal no ha cambiado, sigue siendo igual. Pero la práctica la tenemos que cambiar. Entonces nosotros leemos que hace 2000 años los cabalistas se metían en una cueva y allí vivían en una cueva. Y nosotros hoy en día decimos, oh, qué grandes eran, ¿cómo van a hacer eso? Pero si tú comparas y tú tuvieras que meterte en una cueva hoy en día, tú serías más grande. Porque es que el lugar donde tú vives en un lugar confortable, donde es cálido o donde es fresco cuando hace mucho calor, donde tienes agua sin necesidad de ir a recoger agua a ningún lado, donde tienes televisión, tienes internet, te conectas con todo el mundo. Antes, la diferencia entre una casa y una cueva no era muy grande. Entonces, pues la verdad, no era tan fuerte lo que tenían que hacer. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que la práctica tiene que cambiar. Por eso nosotros vemos que en un principio, por allá hace mucho tiempo, toda la transmisión era oral, porque no había nada más, no había tecnología. Entonces el alumno se tenía que sentar junto al maestro y el maestro tenía que pasarle todo su conocimiento de una forma oral. Luego vino la forma escrita, ya empezaron a escribir libros. Entonces ya empezamos a ver el Zohar, los escritos del Ari, que siguen siendo escritos confusos porque siempre se va a necesitar el maestro que te guíe, pero ya por lo menos hay un documento donde tú puedes leer sensaciones de cabalistas anteriores. Luego vino un cabalista en el siglo XX muy importante, que es llamado el Baal HaSulam, y es muy importante porque él dijo, hey, ya todo el mundo está listo porque el ego ha crecido lo suficiente, y abrió la sabiduría a todo el mundo. Antes era secreto, antes era la sabiduría oculta, tenías que cumplir muchos requisitos para poder ser un estudiante. Hoy en día no, hoy en día está abierto gracias al Baal HaSulam. Y vemos cómo el Rab Lightman, por ejemplo, ya adopta toda la tecnología que tenemos hoy en día y hace una difusión masiva, internet, televisión. En otras palabras, todo aquel que tenga la necesidad, de que tenga ese deseo, que de verdad sienta que de alguna manera algo no cuadra, que no hay mucho sentido en esa vida y quiere buscar el verdadero sentido de la vida, ya lo puede encontrar de una manera fácil, y esto es gracias a cómo ha evolucionado esa práctica de la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, ya sabemos en este punto también esa diferencia, ¿no? Entre en lo que es el sacrificio físico, vos decías, de meterse dentro de una cueva, a lo que es el sacrificio interno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Hoy en día sí que es fundamental, porque si nosotros nos ponemos a leer, podríamos confundirnos y creer, tengo que hacer un sacrificio externo y me tengo que ir a vivir a una cueva. Y no, para nada, para nada. Los de hace 2000 años que estaban metidos en una cueva también estaban en un proceso interno, solo que esas eran las condiciones en esa época. Entonces, un sacrificio físico es cuando yo materialmente tengo que hacer algo. Entonces nosotros leemos en la Torá y en los libros antiguos que iban y sacrificaban animales en el templo y hacían acciones externas. Una acción externa sin la intención correcta no sirve para nada en la espiritualidad. Para nada. Por eso es que vemos que mucha gente en cualquier religión del mundo hace muchas acciones, pero ese vacío existencial sigue estando ahí. El sacrificio interno, por otro lado, ese es un sacrificio que implica una transformación interna de su deseo más profundo, de esa necesidad de querer sentir placer a través de cualquier cosa. Es aprender a conocer ese deseo, aprender a clasificar esos deseos, entender la intención que nos mueve, entender que esa intención que nos mueve no nos va a llevar a ningún lado, y después dar el salto grande y entender que lo que necesitamos es esos mismos deseos, utilizarlos no con la intención de satisfacer, de sentir placer yo, sino de generar bienestar a los otros. Entonces es una diferencia fundamental. Entonces, como puntos claves, en el sacrificio físico, el enfoque se centra en acciones externas, mientras que en el sacrificio interno se enfoca en la transformación interior, los deseos internos, lo que yo siento y nadie puede ver, solo yo lo puedo sentir. Ahora, en relación a la eficacia espiritual, como te decía, una acción externa sin una intención correcta
no sirve para nada en la espiritualidad, no te lleva a ningún lado. Por más que te sientes en cualquier iglesia, de cualquier religión, a hacer cualquier ritual, ahí vas a estar, porque adentro no has cambiado nada. Y finalmente, el propósito del verdadero sacrificio interno es encontrar cómo acercarse al Creador, al amor. Y pues obviamente tú lo sientes. Ahí tú ya no te puedes decir mentiras. Yo cuando hago un sacrificio externo no puedo decir mentiras y le puedo decir mentiras a los demás. Yo les puedo decir, hey, venga, yo me siento y cuando yo me siento y hago esta acción durante 3 horas, cualquiera que sea, me acerco a Dios. Pues, los demás pueden creer o no pueden creer, pero adentro yo sé que eso no hace diferencia. Mientras que si yo logro cambiar un poquito, cualquiera de los deseos, inmediatamente siento como la percepción de la realidad cambia. Inmediatamente, como lo que yo estoy percibiendo afuera acá. Entonces, básicamente son como las diferencias grandes entre esos sacrificios internos y externos. Bueno, me surgen 2 preguntas. La primera es, ¿por qué es más poderoso entonces al final ese sacrificio interno que el externo? O sea, nuestro mundo está hecho de acciones externas. Entonces, es un poco más difícil por ahí de percibir esta transformación interna. Entonces, ¿por qué es más importante? Es mucho más importante porque estás cambiando la naturaleza real del ser humano como tal. Con los sacrificios externos son acciones, no más, pero con un sacrificio interno donde tú decides no permitir desarrollar una acción para sentir placer en tu deseo y ver qué pasa y ver cómo se va transformando tu ser. Es decir, yo antes no era capaz de hacer esto, ahora soy capaz de frenarlo y ponerlo en beneficio de los demás. Y mira qué pasa con tu vida. Siéntelo. La diferencia es que inmediatamente lo vas a percibir, no lo vas a poder contar, o sí lo vas a poder contar, pero no vas a ser capaz de que alguien más lo sienta. Cada quien adentro tiene que hacer el esfuerzo y apenas tú haces un esfuerzo, por pequeño que sea, y lo logras, inmediatamente sientes un poquito más de esa fuerza de amor, de esa fuerza de conexión y eso marca la diferencia total. Pero cada quien tiene que vivirlo, no, nadie puede vivirlo por otro. Te interrumpo un cachito porque me surge también una pregunta, o sea, porque claramente podríamos decir, si hay una persona que tiene hambre, yo le llevo un plato de comida y estoy haciendo una transformación, pero en cambio cuando estoy haciendo una transformación interna, no lo ve nadie, o sea, solamente lo puedo percibir yo y por eso digo, a veces la pregunta a veces también es esa, ¿no? Entonces, bueno, que está bien, vos hiciste una transformación interna, pero ¿qué cambió? El mundo no cambió, no le diste nada al mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Es un excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo porque son acciones a través de las cuales nos podemos despistar un poquito. Entonces yo creo que si alguien tiene hambre y yo le doy de comer, yo ya soy más espiritual. No, esa es una buena acción. Definitivamente es una buena acción. Indiscutiblemente es una buena acción. Alguien tiene hambre y yo le doy comida. Lo que pasa es que cuando tú estás en la sabiduría de la Kabbalah, aprendes a entender cómo está constituido el deseo de recibir. El deseo de recibir, nos dicen los cabalistas, que tienen 4 niveles. El primer nivel son los deseos básicos: hambre, sed, necesidad de abrigo, esos deseos básicos para la supervivencia. Con eso no se puede hacer nada. Esos deseos son deseos y todos los vamos a tener y los necesitamos suplir porque son deseos para la supervivencia. Luego vienen los siguientes estados: el 2, el 3 y el 4. Esos son necesarios estar en sociedad, estar en comunidad para poder suplirlos. Entonces viene el deseo de riqueza, el deseo de poder, el deseo de conocimiento. Y yo no puedo decir que soy rico si no hay alguien que valore lo que yo tengo. Si yo estoy en la selva y no tengo un peso y digo, yo soy rico porque tengo 100,000 árboles, pero a nadie le interesa que los árboles tengan algún valor, pues da exactamente igual. Necesito las demás personas. Ahí, en esos deseos, en el nivel 3, 2, 3 y 4 del deseo, es donde tenemos que hacer las transformaciones. Por eso, el que tiene hambre hay que darle de comer, el que tiene sed hay que darle de beber, el que necesita ropa hay que darle abrigo, pero eso no me hace más espiritual, aunque son muy buenas obras y debemos hacerlas. Bueno, y también acá hay un punto, ¿no? También porque de todo esto que estamos hablando, hay algo importante que vos dijiste, que es la intención. Entonces, al final también esa intención es algo que se trabaja internamente y que a la misma vez, en el ejemplo que pusimos recién, ¿no?
Si yo trabajo internamente, consigo esa intención y le doy un plato de comida a alguien, ¿cuál es la diferencia? O sea, la acción externa sí es darle plato de comida a alguien, pero entre un trabajo interno y una intención a una persona que no ha hecho ese trabajo. La diferencia es muy interesante, porque si yo estoy trabajando en mi deseo realmente, yo le doy el plato de comida y no siento que yo esté haciendo algo bueno, yo estoy haciendo siento que estoy haciendo el deber ser. Nadie debería tener hambre, entonces yo voy y le llevo un plato de comida. Pero si yo no estoy trabajando internamente, yo voy y le llevo el plato de comida y me siento bueno, siento que soy bueno, siento que soy mejor, cuando en verdad no estás haciendo nada diferente al deber ser. Todo el mundo debe poder comer. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Si yo no estoy haciendo el trabajo interno, de por sí ya voy a creer que soy bueno, que ya me acerqué al cielo y que... Mientras que si estoy haciendo un trabajo interno, sé que con esa acción, que es lo que tengo que hacer, no es que me acerque al creador, pero es lo que tengo que hacer. Pero ya por lo menos me permite entender que debo procurar que todo el mundo esté bien. Esa acción física no me va a acercar, pero es lo que debo hacer. Y por último, en este mismo tema, ¿no?, que estamos hablando, también hay una cuestión de cuánto uno está dispuesto a sacrificar por darle al otro, porque también yo le puedo dar, vuelvo otra vez al ejemplo del plato de comida, puedo darle el plato de comida a alguien en cuanto yo tenga un plato más y no me falta a mí. Entonces no hay un sacrificio. Y justamente, bueno, respecto al tema que estamos tratando, la gente está dispuesta, estaría dispuesta bueno, yo voy a sacrificar mi plato, mi comida, mi ración por otra persona que no conozco o lo que sea. Ese es un excelente punto, Sebastián. De hecho, siempre nosotros decimos que es muy fácil ser bueno, ser espiritual, cuando tengo la nevera llena, cuando tengo la alacena llena, cuando tengo una buena cama, ahí es muy fácil. Pero sí, si yo salgo a la calle y empiezo a tratar de poner en práctica esto de lo que estamos hablando, pues la gente va a decir, ok, venga para acá porque ellos también tienen sus deseos de recibir y yo me voy a quedar sin nada. Por eso es fundamental en la sabiduría de la Kabbalah. El método nos lleva a trabajar en grupos de personas que tienen la misma intención. Entonces jugamos adentro, mientras aprendemos, jugamos adentro. Entonces yo no pienso en mí, yo pienso en tus deseos. Pero lo voy a hacer porque yo sé que tú estás pensando en mi deseo y los otros también están pensando en mi deseo. Y no lo tenemos que demostrar, ¿no? No lo tenemos que demostrar. También cuando yo necesite algo y yo siento que varias personas vienen y suplen mi necesidad, eso me da confianza para seguir en el juego. Pero como dijimos ahora, es un proceso largo. No es que yo empiece a jugar y 2 horas después de estar jugando ya llegué al mundo espiritual. Es un proceso largo, es un camino interno donde tengo que aprender a conocer mis deseos, donde tengo que aprender a medirlos y aprender a actuar con la intención de otorgar. O sea, en resumen es un trabajo interno, pero a la misma vez también es colectivo. O sea, en cuanto todas las personas trabajan internamente, ese grupo puede llenar todas sus necesidades y a través de sacrificio hacia el otro. El propósito es otorgar. Y obviamente, si yo estoy solo conmigo mismo, no puedo otorgar. Yo no me puedo otorgar a mí. Yo puedo recibir, pero no puedo dar si estoy solo. Necesito el grupo para poder aprender cómo es que se da. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián.